Hola hermanos, buenas tardes, noches. Estamos aquí en vivo y en directo desde nuestro hogar, que también es suyo. Discúlpenos por el audio, tal vez por ahí pase el de los tamales, el del fierro viejo, tal vez pase, por ahí se escucha un perro que es de un vecino y no lo podemos callar, pero pues bueno, a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo que estamos viviendo y de las situaciones por las cuales estamos pasando, somos obedientes a nuestras autoridades. El día de ayer se declaró estado de alerta sanitaria y bueno, ya redujeron eh, las reuniones a 25 personas como máximo y además adultos de 60 años o más pues no pueden salir a la calle. Entonces, aquí siendo obedientes también a nuestros líderes, a nuestros pastores, pues estamos desde aquí queriendo llevarles esta palabra para que no se interrumpa la obra de Dios. Lo más importante es extender el reino y lo más importante es eh, que no nos quedemos sin el alimento espiritual. Así como no podemos quedarnos sin el alimento físico, ¿no? No podemos quedarnos sin desayuno, que es el más importante, o sin comer, tampoco espiritualmente. Y como todos los martes no se puede interrumpir la obra del Señor, hoy queremos llevarles una palabra de bendición y sé que aunque estemos lejos, aunque no podamos vernos, yo sé que el Espíritu Santo hace la obra y lo más importante es que confiamos en que Dios usa todos estos medios electrónicos para poder llevar la bendición y la palabra hasta cada uno de sus hogares. Eh, Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a consagrarlo para Él, vamos a orar ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad una vez más, Señor, de predicar tu palabra, de extender el Evangelio, Señor, de predicar una verdad, Señor. Tu verdad, Padre. Te damos gracias. Espíritu Santo, toma el control, Señor, en cada una de las casas de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Te pido que hables, Dios, con autoridad, Señor, que hables con poder, que esta palabra, aunque no sea física, Señor, pueda penetrar en cada corazón, Dios. Y aún, Padre, de aquellos que puedan recibir también la bendición de escucharte, Señor, te pido que transformes cada corazón, Señor, que quites toda carga, que quites toda tristeza, toda dificultad, Señor. Toda barrera que el adversario haya querido poner en estos días, Señor, de temor, de angustia, de no saber qué es lo que va a pasar, Señor. Dice tu palabra que en los que ti creemos, todas las cosas obran para bien, Señor. Y en medio de esta crisis, Señor, nosotros declaramos que para nosotros, tus hijos, es una oportunidad de crecer, una oportunidad de tener más tiempo contigo, pero sobre todo, Señor, una oportunidad de anhelar más tu presencia, Señor, de poder valorar, Dios. Muchas veces físicamente no acudimos a las reuniones y tal vez ahora estamos necesitados y no podemos hacerlo, Señor. Hoy, Padre, tomamos este tiempo para adorarte, para exaltarte, lo ponemos en tus manos y declaramos que será una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy continuamos con el último tema, el cuarto tema del mes de marzo. Seguimos hablando de Juan el Bautista. Y bueno, el tema de hoy se llama convicciones firmes, ¿no? Recordemos que Juan el Bautista pasó por un tiempo difícil, pero lo más importante es que él siempre estuvo convencido del propósito en el cual él había sido llamado, de lo que él tenía que cumplir en esta tierra. Incluso la forma en la que él partió con el Señor pues fue muy duro, fue difícil, como casi todos los discípulos de Jesús fueron perseguidos, fueron lastimados y incluso murieron de una forma muy fuerte. Eh, Así fue Juan el Bautista. Pero él su convicción siempre fue estar firme ante la adversidad. Eh, no obstante, por el tiempo que estamos pasando, pues sabemos que estamos en tiempos de crisis, de adversidad, pero aún así tenemos que estar firmes en las promesas de Dios y firmes en la fe, firmes, convencidos de que nada nos puede separar del amor de Dios y que nada nos va a poder apartar
de su palabra, de apartar de su propósito. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos bendice y eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. Nosotros estamos aquí está mi esposa, aquí estoy yo, por ahí andan mis hijos, aquí está mi prima y mi tía escuchando la palabra, pero también queremos hacerlo con ese amor tan grande que tenemos para ustedes y sobre todo para que pueda seguirse predicando la palabra de Dios. Entonces, al ser convicción, firmes convicciones, que sean esas convicciones las del mundo, que puedan menguar para que las convicciones del reino sean las que prevalezcan en nuestras vidas. Tal vez mucho tiempo vivimos convencidos de lo que el mundo decía, tal vez el alcohol, tal vez cosas que el mundo o que la gente decía que eran buenas, nosotros tenemos la convicción de que eran buenas y que no nos dañaban. Pero cuando viene Dios a nuestras vidas, Él cambia todo el panorama y ahí es donde nos muestra que las convicciones de Él pues son totalmente contrarias a las del mundo. Y ahí es donde empezamos a enfrentarnos contra nuestro estilo de vida, contra las personas, contra gente que tal vez a veces seguíamos su misma forma de vivir, sus convicciones. Ahora pues ya podemos ser rechazados, a veces entramos en discusiones, entramos en divisiones, porque ya las convicciones de Dios en nuestras vidas ya no se parecen, no se asemejan en nada a las del mundo. Entonces, el subtema se llama que tu fe en Dios sea firme e inquebrantable. Y bueno, con el tiempo que estamos pasando, con este tiempo que tal vez nos invade el temor, nos invade la angustia, Dios viene a hablarnos en esta tarde, en esta noche, a nuestros corazones para que nosotros tengamos la convicción firme en Él y que nuestro amor y nuestra fe por Él sea inquebrantable. Independientemente de lo que podamos vivir, de lo que estemos pasando, no puede ser nuestro amor, no puede ser inamovible, no puede ser inquebrantable. En lo que creemos y en lo que confiamos debe de ser en la línea en la que debemos de seguir. No debemos de desconfiar en las promesas de Dios. Si Él prometió que cuida de su pueblo, si Él prometió que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra y a ti nada te pasará, debemos de confiar en eso. Y ahí es donde la situación, mientras más difícil se pone en el país, en el mundo, no debemos de quebrantarnos, no debemos de buscar una salida como la busca el mundo, sino al contrario, que no nos movamos de nuestra fe, que no nos movamos de nuestras convicciones, que se mantengan firmes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo espero que todos, no escucho muchos, pero espero que todos. Y bueno, el primer punto se llama convicciones sociales contra convicciones bíblicas, de lo que les estábamos hablando. ¿Qué tanto se asemejan una a otra? Y les voy a pedir que vayan al libro de Mateo 14, versículos del 1 al 12. Esa cita bíblica va a ser la que vamos a ver en todo el tema. De ahí no nos vamos a mover, para que la dejen ahí. Y ahorita mi esposa la va a leer. Le voy a pedir que la lea Betty, que está muy emocionada. Dice, por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio, ese es Juan el Bautista, que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes, no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían en Juan, era un profeta. Pero el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, salió a bailar delante de los invitados,
y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey de Herodes. Pero como había hecho el juramento en presencia de sus invitados, mandó que lo dieran. Ordenó, pues, cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego lo llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan y se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después avisaron a Jesús. Bien, bueno, pues este capítulo se trata de la muerte de Juan el Bautista. Convicciones sociales. En aquel momento en Roma, cualquier romano podía poseer a la esposa de algún familiar siempre y cuando estuvieran divorciados. Estaba socialmente bien visto. Es decir, que en aquel momento la convicción de Roma pues era que podían hacerlo, podían tomar las mujeres de sus hermanos, en este caso de Herodes con Herodías, esposa de Felipe, es decir, era su cuñada, y aún así podía tomarla y todo estaba bien visto. Pero llega Juan el Bautista y le dice a Herodes que no lo puede hacer. O sea, las convicciones en ese momento sociales eran bien vistas que él tomara a su cuñada como esposa, pero con la llegada de Juan el Bautista, que predicaba el evangelio, que predicaba la venida de Jesús, lo exhorta para que no lo haga. Le dice, no tomes, no lo hagas. O sea, espiritualmente para Dios eso es mal visto. No importa si para los romanos y para el pueblo, además de que era el gobernante, pues podía hacer muchísimas cosas, le eran permitidas. Entonces él le dice, no importa si la sociedad te ve bien, no importa si eres el gobernante, tienes poder y autoridad. En el reino de Dios eso está mal visto. Y bueno, lo leímos, ahorita vamos a ir desglosando los puntos, pero podemos ver cómo pues no le hizo caso. Y aún así, Herodes sabía del poder y de la autoridad que tenía Juan el Bautista. Él sabía que era un gran profeta. De hecho, al inicio, en el número 1, dice que Herodes oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: este es Juan el Bautista que ha resucitado. Es decir, en ese momento Herodes ya había matado a Juan el Bautista y él creía que era el mismo Jesús, que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Imaginen qué tanta autoridad y poder Herodes veía sobre Juan el Bautista, que creía que era el mismo Mesías, que creía que no le había hecho nada a la muerte, lo que él había ordenado no le había pasado nada, y al contrario había resucitado Juan después de haberle cortado la cabeza. Entonces ahí se encuentra, yo puedo ver que Herodes se encuentra en una disyuntiva, porque dice, ¿qué hago? Quiero satisfacer mi carne, me gusta esa muchacha, dice la versión, tu versión dice, me gusta esa muchacha. Bueno, esa muchacha habla de esa muchacha. Y le dice, quiero satisfacer mi carne. Pero, pues también aquí, Juan el Bautista me está diciendo que espiritualmente no lo puedo hacer. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros así, hermanos? En la cual el mundo te dice, ándale, tómate una copita, ándale, échate un cigarrito, ándale, vete a bailar, ándale, vete a hacer esto. Pues al final de cuentas, pues no te hace mal. Toda la gente va a ir, ¿no? Toda tu familia va a ir. Todos lo van a hacer, ¿no? Va a haber muchas botellas, no va a hacer falta alcohol. Pero viene Jesús, viene el Espíritu Santo y te redarguye. Y nos dice, no puedes hacer eso. Ya no te es permitido, dice la palabra de Dios. Ya no te es lícito. Legalmente no puedes caer otra vez. El problema no es, hermanos, que lo hagamos. El problema es qué cosas espiritualmente vamos a remover y va a ser como que
se despierte algo en lo cual Jesús te ayudó a vencerlo. Yo no sé, tal vez fue en tu encuentro, tal vez fue, tal vez llevas ahorita el proceso, ¿no? Tal vez has batallado con las drogas, has batallado con el alcohol, tal vez has batallado con tu carácter, con tu temperamento. Y eso lleva un proceso a veces tan lento, que cuando vuelves a intentar hacerlo o cuando vuelves a caer, lo haces, todo el proceso se termina. Y dice la palabra de Dios que el enemigo sale del hogar y el hogar es limpio. Dios ha limpiado nuestros hogares, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Pero dice que anda divagando. Y recuerda que tiene un hogar. Y dice que regresa. Y cuando regresa entra al hogar y lo ve limpio. Y no solo entra él, sino dice que invita a 7 espíritus más. Por eso muchas veces decimos, ay, si ahora yo ya hice esto, ¿por qué ahora se me está antojando esto? Aquí está nuestra estrellita. Está aquí también escuchando la palabra. Entonces llega el diablo y entran 7 espíritus más, y es cuando tú dices, yo ya no puedo salir. Antes me tomaba una copa, antes lo podía controlar, pero ahora no. Ahora ya la copa me lleva a la droga, y la droga me lleva a robar, y el robar me lleva a matar, y el matar me empieza a llevar a muchas cosas más, porque ya todos esos espíritus vinieron a nuestras vidas. Eso es lo que Juan le quería decir a Herodes. Y esa era la disyuntiva en la que también yo creo que muchos hemos estado, y en la cual nosotros decimos, ¿qué hago, Señor? ¿Voy a hacerlo o no? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi familia? Que ya soy un aleluya, que ya soy un hermanito, que ya no puedo hacer esto. No, hermanos, aquí tenemos que ser tajantes como Juan el Bautista. Hace 8 días lo decíamos en el grupo de amistad, en la reunión. Decíamos, aquí hay que ser tajantes, como Juan el Bautista. Tal vez él se pasó de tajantes, porque no les dijo allá generación de víboras en el tema anterior a los fariseos. Y no les dijo, ustedes jamás se van a poder arrepentir, jamás van a entrar en el reino de los cielos. Ese ya, pues ya estaba exagerando, yo creo, ¿no? Pero al final de cuentas, espiritualmente tenemos que ser tajantes y tenemos que estar convencidos que el camino de Jesús, el camino en Dios, va a ser de bendición y va a ser de victoria. Que ya no son las convicciones, que ya no son las actitudes aquí terrenalmente las que les agradan al mundo, las que nosotros vamos a seguir. Si tú estás pasando por este tiempo, si tal vez has tenido dudas, si vuelves a caer, si lo vuelves a hacer, o tal vez el enemigo te ha tentado y te ha dicho, ándale otra vez, no te va a pasar nada. Dios te está hablando en esta noche. Y Dios te está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado con lo que eliges. Ten cuidado de no tener firmes tus convicciones. Porque no va a ser lo mismo. Porque llegan 7 espíritus más y ahí pueden dañar tu vida. Y es más difícil, hermanos, más difícil poder salir de ahí. Por eso en este momento Dios habla a tu vida y te dice, tienes que estar convencido firmemente de que en el reino de Dios y que el propósito para el cual has sido diseñado es el que debes de seguir permanentemente. No te salgas, no busques otro camino, no quieras buscar atajos, no quieras buscar descansos, ¿no? Ahora voy a hacer este descanso aquí en esta fiesta porque es los 15 años de mi sobrina y pues vamos a hacer una fiestecita y nos la vamos a pasar muy bien, ya después le pido perdón a Dios. Sabemos que Dios nos perdona en su misericordia infinita, pero no podemos hacerlo deliberadamente. Amén. Y el punto número 2 se llama cuándo ceder y cuándo no ceder. Le voy a pedir a mi esposa que nos lea, por favor, Mateo 14, ahí mismo, del 5 al 8. Dice, Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero el curioso Herodes, la hija de Herodías, salió a bailar durante los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame
en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Bien. Aquí Dios nos quiere enseñar a cuándo debemos ceder y cuándo no debemos de ceder. Muchas veces cedemos ante las cosas del mundo. Decimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Al fin que ya hace un año fui a mi encuentro, ya me siento fuerte, pues vamos a echarnos una copita. Ya no me va a pasar nada. Ya Dios me sanó, me restauró. Nosotros mismos cedemos y nosotros mismos queremos justificar. Pero a veces no cedemos en la gente que ha cometido pecado. Por ejemplo, Herodes, después de lo que hizo, mandó matar a Juan el Bautista, y aún así, primero lo mandó a encarcelar, y aún así Juan el Bautista persistía. Juan el Bautista quería hacerlo cambiar, quería convertirlo, quería que Herodes le entregara su vida. Y a veces nosotros estamos al revés, cedemos ante las cosas del mundo. Pues mira, pues vamos a hacerlo una vez, ¿no? Nada nos va a pasar. Pero para el cristianismo y para las cosas espirituales, no, ya no hay que perdonarlo. Ya falló. Ya para qué le vuelvo a hablar si mira, ya cayó. Ya no tenemos misericordia de las personas. Y eso tiene que ser al revés, porque Jesús vino por los pecadores. Jesús vino por las almas, Jesús vino por aquellos que tanto necesitan, que están en la oscuridad. Dice la palabra de Dios que están en las tinieblas. Y no ceder y ser tajantes ante las cosas del mundo. ¿Sabes qué? Esto yo ya no lo puedo hacer, porque estoy más agradecido con Dios. Porque sé, Dios no me prohíbe no hacerlo, pero amo tanto a Dios y estoy tan agradecido con Él que no le quiero fallar. Que ya no quiero ser como antes, que ya no quiero volver a caer. Después viene el Espíritu Santo, nos redarguye, nos hace sentir peor. Ya no tenemos salida, ya no tenemos a dónde ir. Viene el enemigo y te dice, ya caíste, ya no vayas a tu grupo de amistad, ya no te congregues, ya no vales. Y ahí es lo difícil, salir de ahí, hermanos. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, dice en el libro, en el Lifebook, que Herodes cedió en 3 cosas. Primero, cedió en la ley humana. ¿Por qué? Porque estaba bien visto, como les decía anteriormente, estaba bien visto que él pudiera poseer a su cuñada. Y como estaba bien visto, pues no tenía ningún problema. Yo no sé si de sus antepasados alguien puso esa ley, seguramente sí, porque ahí ponían leyes como a ellos les conviniera, les gustara, y bueno, pues cada quien lo podía hacer ante la ley humana. Número 2, aquí dice el número 2, también se dio ante la presión social. Herodes hizo un juramento por el amor, por el encanto que tuvo esa mujer sobre él, le juró y le dijo, pídeme lo que quieras. Y lo que él no sabía es que ya había un plan. Que había un plan de esta muchacha con su mamá. En este caso ya era la sobrina de Herodías, la que lo encantó en la fiesta. Pero ella ya había planeado con su mamá el destruir de cualquier manera a Juan el Bautista. Entonces ella le dice, pídeme lo que quieras. Dice que le prometió bajo juramento en el 7 darle cualquier cosa que pidiera. Y en el 8 le dice, ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Cedió ante los deseos sociales. Cedió ante los deseos de la carne. Es decir, ante lo que él anhelaba. No se detuvo, no tuvo compasión, no se detuvo a pensar en las cosas, ni en las consecuencias. Cedió ante su orgullo, la presión social. O sea, si yo ya lo juré, ¿cómo voy a fallar? Yo soy el gobernante. Yo no puedo fallar, ni puedo verme débil. Y él sabía que lo que le estaba pidiendo esta muchacha, pues él sabía que era malo. Él estaba convencido.
Él sabía que iba a maldecirse. Entonces, ni modo, dijo, yo lo juré, pues voy a tener que cumplirlo. Y la tercera, él cedió ante sus emociones. Dice ahí mismo, en el versículo, a ver si lo tienes tú ahí a mano. Aquí está. Aquí. En el versículo 6 dice, pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados, en la fiesta. Salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes. Y ya fue donde le hace la promesa. Es decir, en la tercera cosa que él cedió fue ante su emoción. Él estaba vulnerable, tal vez ya estaba alcoholizado, tal vez estaba drogado, no lo sabemos cómo estaba, pero ya era vulnerable ante sus emociones para poder ceder. Y eso es lo que muchas veces nos hace el mundo. Tal vez tú puedas decir, pues yo soy fuerte, pero tal vez no sabes qué pueda pasar después de 3 o 4 copas, ¿no? Eres vulnerable. El enemigo te tienta, te presenta los deseos del mundo, te presenta los deseos de la carne, te los pone tan bonitos, pero no sabes qué consecuencias vayan a traer. No sabes qué es lo que te vaya a llevar de una cosa a otra. No sabemos cuántas puertas podamos abrir en ese proceso de la tentación. Porque Dios permite que seamos tentados, pero el enemigo nos orilla. El diablo te empuja a la tentación. Y ahí es donde ni Dios ni nadie va a poder decidir por ti. Ahí es donde tú tienes que decir, Señor, fortaléceme o huye de la tentación de plano. Si no estás fortalecido, si sabes que te va a hacer daño, lo mejor que puedes hacer es huir de la tentación. Porque si no te vas a encontrar vulnerable y vas a empezar a hacer cosas o a tomar decisiones que después te vas a arrepentir. Seguramente Herodes se arrepintió. Estoy convencido que él, después de lo que hizo, se arrepintió. Y aún todos los deseos que él pudo satisfacer, que él pudo tener a la sobrina de Herodías, a la hija de Herodías, perdón, que él pudo tener, no sé, satisfacer todos sus deseos, ningún de esos deseos le llenó su corazón. Y seguramente vino a su vida remordimiento, arrepentimiento. Tal vez vivió tribulado por la decisión que tomó. Y a veces eso nos lleva. A veces tomamos una decisión aquí en la tierra que sabemos que está mal, y cuando lo hacemos viene todo eso, viene la culpa, viene el remordimiento, el arrepentimiento, ya no sabes qué hacer, ya no sabes hacia dónde ir, ya no sabes a quién acudir, te sientes tan mal, el enemigo te hace sentir tan bajo que sientes que ya no vales. Y eso no lo podemos permitir. Por eso, cuando venga esto, sé firme en tus convicciones. Aunque te digan que eres religioso, aunque te tachen, de verdad, hermano o hermana, cuando eso lo hagan en tu vida, después Dios te va a dar la recompensa. Y esa persona que te criticó, la vas a tener delante de ti pidiéndote que le prediques de ese Dios vivo, que le enseñes, que le ayudes a conocer. Mantente firme en tus convicciones como Juan el Bautista. Él, estando en la cárcel, no le hablaba a Herodes lo que Herodes quería escuchar. Él seguía diciéndole que eso era incorrecto. Si tú te mantienes fuerte en tus convicciones, tú te vas a dar cuenta, Dios te va a revelar cuándo ceder y cuándo no ceder. Amén. Amén. Y el punto número 3 se llama callaron una voz profética. ¿A quién se referirá esa voz profética? Pues a Juan el Bautista. Dice en el 9, esto entristeció al rey Herodes,
pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, ¿cómo iba a quedar mal, verdad? Mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha. Y ella se la llevó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Callaron una voz profética. ¿Y de qué manera la callaron? Qué difícil. Cómo murió Juan el Bautista, pero murió firme en sus convicciones. Partió con el Señor, pero partió firme. Yo creo que se fue como Dios quiere que nosotros nos comportemos. No te estamos hablando de que nos vayan a cortar la cabeza, de que si no predicas o que si no, que si caes o algo, alguien te va a mandar cortar la cabeza. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú pecas, cuando no estás firme en tus convicciones, cuando pecas, cuando caes, cuando fallas, cuando le fallas a Dios, va a llegar por un tiempo, pero el enemigo va a cumplir su palabra, va a cumplir su plan, que es callarte, porque te sientes tan mal que ya no predicas, que ya no oras, que ya no buscas de Dios. Lo decía hace un ratito, te sientes que ya no vales nada, y en ese momento te paraliza, el pecado te paraliza, y al paralizarte, calla tu voz. Y si caes, si fallas, si no estás firme en tus convicciones, y eso hace que le tengas que predicar a una persona, pero esa persona no puede recibir tu palabra porque tú acabas de pecar, quiere decir que el enemigo cayó tu voz y que el enemigo detuvo el plan que Dios tenía para esa persona por medio de ti. Miren, hermanos, y con esto termino. Aquí lo más importante, sí estamos para recibir bendiciones y sabemos que Dios nos quiere dar lo mejor y sabemos que Dios quiere bendecirnos y que nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a dar por Él? Sabemos que Él está dispuesto a bendecirnos, a darnos una gran vida, a prosperarnos. Pero tú estás dispuesto a que tus convicciones sean débiles. ¿Estás dispuesto a ser alguien de doble ánimo? Que estés convencido un día sí y otro día no. O que estés convencido de unas cosas sí y de otras no. ¿Sabes qué? Sí estoy convencido en predicar la palabra. Pero ¿sabes qué? No estoy convencido en diezmar y ofrendar. O no estoy convencido en dejar todavía esto que me satisface. No vaya a ser que Dios te busque para predicarle a alguien y tú no te sientas listo y el enemigo calle tu voz. Y esa bendición y esa palabra y esa profecía que le puedas dar a esa persona la salve, pero como tú no estabas listo porque estabas débil, el enemigo te calle. Tenemos que ser como Juan el Bautista. Tenemos que ser fieles con nuestras convicciones firmes de quiénes somos, quién nos ha diseñado, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque Dios nos ha prometido un futuro de bendición. Que no se llene tu futuro de incertidumbre, que no se llene tu futuro de miedo. Si tal vez estás pasando por ese tiempo, pues tal vez el enemigo te ha callado. Tal vez no estás firme en tus convicciones. Pero hoy en tu oración, y yo te voy a pedir, si estás ahí en tu hogar, tienes manera de poner adoraciones, terminando el tema, adores a Dios. Y le digas, Señor, quiero estar firme en mis convicciones, quiero estar firme en mi propósito, que nada me mueva, que no quiera venir el enemigo a tentarme y volver a caer. Y tú verás cómo Dios se va a llevar toda esa carga. Tal vez hay pecados que no has podido dejar, pero es porque no has querido, porque no has tenido la convicción. Porque créeme que cuando estés convencido firmemente de dejar eso atrás, Dios te lo quita. El enemigo no va a poder
autoridad sobre de ti ya, porque tú lo dejaste, tú decidiste hacerlo a un lado. Amén. Te voy a pedir, por favor, que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y a consagrar esta palabra. Yo sé que cayó en tierra firme y que va a dar fruto y fruto en abundancia. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios, porque a pesar de las circunstancias no nos detenemos, Padre. Gracias por estos medios y yo sé que esta palabra, Señor, va a penetrar en cada corazón. Yo sé que vas a dar firmeza en cada convicción a mis hermanos, a cada uno de quien escuche esta palabra, Señor. Tal vez estaban dudando, tal vez estaban tentados a volver a caer, pero en esta hora, Señor, tú afirmas sus corazones, Padre. Danos un carácter como el tuyo, Señor, fortalecidos en la fe, fortalecidos en la roca que es Cristo Jesús, para no titubear ni un segundo más, para darle la espalda al pecado y para estar firmes en lo que tú has dicho de nosotros y en lo que tú vas a hacer en nosotros. Te doy gracias, bendigo a mis hermanos ahí en sus hogares, cuídalos, guárdalos, suple toda necesidad económica, espiritual, física, Señor. Si hay enfermedades, declaramos sanidad en esta hora, Señor. Si hay necesidad económica, si hay pobreza, si hay algo que falte financieramente en esta hora, desatamos la bendición económica, Señor. Que nadie se quede sin trabajo, Señor. Si alguien se quedó sin trabajo, yo declaro en el nombre de Jesús que tú le entregas uno mejor, Padre. Pero esta crisis y el enemigo no nos va a detener. Hoy más que nunca nos sentimos firmes y convencidos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Y declaramos, Señor, que la mejor forma de honrarte es estar firmes en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes, a misma hora, mismo canal. Bendiciones.